Ya. Entonces, en clases deben haber estado viendo, terminado la unidad y deben haber pasado oscilaciones, pero lo que se vio antes era todo el tema de energía, trabajo, energía y unos diagramas que del profe de Derecho en las últimas clases donde ve como el potencial en una dimensión y analiza como las trayectorias posibles. Y eso, la gracia de energía es que da herramientas como súper conceptuales y más fáciles de trabajar que con fuerza. Y es bacán, no sé cómo decirlo, pero ahora vamos a resolver unos problemas y van a ver que como el poder, entre comillas, mmm, porque si casi todo es, como que la energía se conserve es una propiedad súper buena de los sistemas mecánicos y permite integrar, como que pasaron ya de tener una ecuación de segundo grado, ¿cierto? La aceleración igual a la fuerza, que es la masa. Y ahora, cuando uno trabaja con energía, uno tiene la velocidad, que es una derivada al cuadrado, pero es una sola derivada. Así que uno podría, entre comillas, como llegar a integrar y resolver cualquiera de estos problemas. En una dimensión al menos. En más dimensiones hay formas de llegar a eso mismo. En el segundo problema voy a ver un caso en que uno puede reducir el problema de dos dimensiones a uno de una sola dimensión. Y vamos a ver cómo interpretar esas cosas. Pero primero partamos con el problema que está acá propuesto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, veamos siempre me gusta mirar el dibujito cuando hay un dibujito adjunto. Tratar de esperar a ver qué van a preguntar. Entonces, veo ahí en el dibujo una masa amarrada a un resorte. La masa parece que se desliza por esta especie de anillo. Seguramente se desliza, no hay indicios de roce, de moverse libremente. Pero no tan libre, está la gravedad que la tiende a bajar quizá, y está el resorte además que está haciendo fuerza por ese lado, y parece que el resorte tiene una especie de anillo arriba, así que el resorte se va moviendo junto con la partícula. Eso es lo que veo del dibujo. Hay un ángulo θ ahí como sugiriendo qué coordenada tenemos que usar, y nada, vamos a ver qué dice el enunciado. Entonces dice un anillo de masa m, entonces esa masa m es un anillo, se desliza a gravedad a lo largo de un aro de radio r. Entonces, aro de radio r, la masa es lo que estamos hablando. Centrado, ¿no? Ok, el anillo está conectado a un eje horizontal mediante, eso dice, está raro, pero lo que uno quiere quedarse acá es que está el resorte ahí, tiene constante K y tiene un largo natural que está dado por L0, que es R medios. Ya, entonces tenemos datos y siempre está vertical, eso es lo importante. Entonces, este resorte, a pesar de que la masa se va moviendo a lo largo del aro, el resorte siempre está vertical, siempre va a estar justo arriba de la masa, apoyándose en esta barra de arriba. Después hablan que el punto O está a una distancia 3 R medios del eje, nos dan como algunas relaciones, y nos dan un valor para acá, supongo que para simplificar los resultados. Entonces, tenemos más o menos la idea del problema. Que nos preguntan la energía potencial y graficarla, después establecer los puntos de equilibrio, y al final determinar algunas cosas, como el trabajo en mover algo, y etcétera. Ya. Suficiente, será hora de dibujar ahora el problema. Vamos a poner el techito aquí, vamos a poner ahí esto. Entonces, de aquí hasta acá, este mide R, y también sabemos que esta parte de acá mide R medios, por eso esta distancia de acá en total es 3 R medios, eso es lo que dice el enunciado. Tenemos aquí el resorte, y está amarrado a esta masa que se puede deslizar por este aro, y aquí nos dicen, hey, pongan estas coordenadas. Esto acá tiene constantes K y L0, nos dicen que K además es en G y en R, dicen que L0 es R medios, y además hay gravedad. Lo primero que queremos es la energía potencial. Entonces, ¿qué hay que hacer acá?
Es igual que cualquier problema de mecánica, solo que, o sea, vamos a partir viendo las coordenadas, las restricciones, pero en la parte que uno hace el DCL y uno analiza los agentes externos, en vez de escribir la fuerza, vamos a escribir el potencial. Así que continuemos con esta tradición y sigamos como esta receta que estamos hablando al inicio, que era, primero, cierto primer paso es establecer sistema de coordenadas, establecer sistema de referencia, pero ya es fácil aquí, vamos a usar ese ángulo de ahí, entonces vamos a establecer aquí, si lo piensan bien, esto es como una especie de esfera, así que voy a pensar que es una esfera, y usar coordenadas esféricas, solo que estamos a un ángulo fijo. Eso lo ven ya que el ángulo θ va cayendo, ¿cierto? Parte de arriba, entonces, de cierta forma podríamos... esa cuestión que es... Podríamos partir de aquí, podemos poner ahí un eje Z, y pensar que este es el ángulo de esféricas, y ahí tenemos nuestro vector R tongo, y va a aparecer ahí el vector R tongo. Ya, eso me parece un buen sistema y está el phi también escondido, pero como esto es plano, el phi va a quedar fijo. Pero eso es lo que viene después. Recuerden que el siguiente paso es analizar las restricciones del problema. Y las restricciones acá son dos. Una es lo que hablaba recién, que como un sistema de coordenadas esférico, vamos a hacer que phi esté en cero. Podría ser cualquier ángulo, porque yo lo puedo mover, pero lo importante es que phi es un número fijo, no varía en el tiempo. Y lo otro es que esta partícula, al estar moviéndose en este aro, está a un radio fijo, así que R es igual a R para todo tiempo. Bien, esas son las restricciones del problema, lo que nos va a permitir escribir cosas como que la posición será R en retongo, y la velocidad tendrá que ser R por θ punto en θ tongo. Así es, no hay nada más aquí. Y la aceleración no la vamos a escribir, ya que como vamos a trabajar con energía, en la energía no necesitamos la aceleración, así que vamos a dejar esto hasta acá. Ya. Sí, el tercer punto que uno pasa es ver agentes externos. Sí. Así que lo primero que vemos es que existe la gravedad. ¿Sí? Ese es el primer agente. Si uno hace, de hecho, hagamos el DCL. Entonces, vemos que acá está eso así, la partícula acá. Tenemos este resorte aquí. Sabemos que hay una fuerza entonces elástica, a veces con otro color. Sabemos que hay una fuerza elástica, hacia arriba, vamos a ponerle ahí, fuerza elástica. O en el signo de la fuerza elástica no lo vamos a analizar lo podemos analizar con más detalle, no nos va a importar mucho hoy. Y tenemos también la gravedad hacia allá, entonces tenemos ahí m por g. Y además tenemos siempre la normal, que parece como la restricción que nos permite avanzar en la esfera. Bien, entonces acá están los agentes, pero ahora queremos no escribir lo que haríamos usualmente, antes era escribir las fuerzas, ahora no vamos a escribir las fuerzas, vamos a escribir las energías asociadas a cada una de estas fuerzas. Entonces lo primero que hay que notar es que en este caso la normal no hace ninguna fuerza, ya que como el movimiento digamos, el movimiento es en esta dirección, ¿cierto? Me voy moviendo siempre así, como en θ tongo me muevo, y n siempre está como en R tongo. Eso significa que la normal es perpendicular siempre al movimiento, y por lo tanto, en este caso, n no hace trabajo. No hace trabajo, y por lo tanto no tiene ninguna energía potencial asociada. En cambio tenemos aquí dos fuerzas que conocemos bien, tenemos la fuerza de gravedad, m por g, y además tenemos a la fuerza elástica. Bien, nosotros en general tenemos expresiones conocidas para esto, esto es lo que deben haber visto en clases. Por ejemplo,
el potencial asociado a la gravedad, si uno tiene una partícula aquí, acá está el piso, que es como una especie de referencia, y acá uno tiene una especie de altura, digamos, z, entonces está la gravedad ahí. Uno sabe que la energía potencial asociada a la gravedad va a ser m por g por la altura. Pensando que este es el donde está el potencial cero. Recuerden que hay una arbitrariedad en los potenciales que uno puede agregarles constantes sin cambiar la interpretación física. Ya eso por la gravedad. Y por otro lado, la fuerza elástica. ¿Cierto? Tenemos un resorte aquí, tenemos una masa. Este resorte tiene constante K y la neuronal L0. Y digamos que acá hay un sistema que mide que esto de acá es X. Tendremos entonces que el potencial elástico es 1/2 por K por el estiramiento que tiene el resorte, es decir, que va a ser X menos L0, pero al cuadrado. Y entonces, viendo esto, y tenemos que compararlo con lo que tenemos en nuestro caso, que es esto de acá. Así que hay dos cosas que debemos determinar. Debemos determinar primero una altura, y por otro lado tendremos que determinar también esto de acá, ¿cierto? Cuánto se estira el resorte que aparece ahí. Entonces, por el lado gravitatorio, si pensemos que si estamos usando coordenadas esféricas y tenemos acá nuestro, como sería como z igual 0, esta partícula está aquí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos boom, la partícula la voy a mover un poco, borro todo. Ahí, digamos que está ahí. Entonces debería calcular esta altura de aquí. Esa altura yo la puedo determinar, ya que si esto es θ, y como sé que esto es r, yo sé que eso de ahí es z por coseno de θ. Perdón, r por coseno de θ. Así que tenemos una expresión para el potencial gravitatorio. Nuestro problema va a ser m por g por r coseno de θ. Ya, ahí está eso. Solo voy a encerrar un cuadrito. Lo que queda ahora es ver cuánto vale, cuánto está estirado el resorte, de que queremos ver la energía elástica. Así que hay que hacer un poco de geometría. Tenemos aquí es donde está una parte del resorte, aquí está la otra. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que, son las líneas aquí, desde acá, que es el centro de la circunferencia, hasta donde está amarrado el resorte, tenemos 3 R medios, ¿cierto? Que es un poco R más el R medio. Acá no está a escala, por si acaso, pero eso es lo que dan los datos del problema. Así que entre O y el techo hay 3 R medios. Pero lo que queremos es esta distancia de acá, que va a ser esto, que va a ser el total, menos este pequeño trozo de aquí, que sabemos cuánto es, eso vale Z. Así que el largo del resorte, aquí voy a poner una flecha, ahí, boom. Lo que vale el largo del resorte, bueno, el L, tiene que ser 3 R medios menos Z, o que es lo mismo que esto es 3 R medios menos R coseno de θ. Por lo tanto, tendremos que... Nico, ¿Sí, dime? disculpa, tengo una duda. Aquí el resorte como que va siguiendo a la partícula. Sí, sí, O sea, me va refiero, siguiendo. no Siempre se está pone vertical. diagonal. Siempre está vertical. Ah, ya. Como que Ya, vale, tiene vale. un pequeño aro acá, y digamos que el mecanismo físico, el movimiento es tal que siempre se mantiene. Pues. Quizás no es tan realista, pero pensemos que es lo que pasa. Ya, ya. Ya, ¿Sí? sí, sí. Ya. Sí, eso es importante, porque si no estuviese fijo, uno tendría que haber, por ejemplo, voy a escribirlo acá, uno tendría que haber, si estuviera así, uno habría que tenido que sacar esa distancia de acá. Pero ese es un cálculo distinto. Pero sí, buena observación. Siempre hay que estar atento ahí qué es lo que pasa. Y si uno no sabe bien si eso está fijo o no, hay que tratar de leer el renunciado y ver si da alguna pista sobre eso. Y esperemos que sea suficientemente claro para que se pueda entender. Y el dibujo igual ayuda un poco a eso.
Ya, entonces con eso podemos escribir la energía elástica como 1/2 de K por, sería L menos L0 al cuadrado. Y acá es donde voy a usar que L0, esto era parte de los datos, el problema que L0 es igual a R medios, por lo que, y además K es mg sobre R, por lo que la energía elástica va a ser, bueno, mg sobre 2R, ahí está K, acá vamos a poner 3R medios menos R coseno de teta, menos L0, que es R medios, al cuadrado. Y acá es cosa de simplificar un poco, se fijan que lo que va a quedar acá es 3 medios menos 1 medio, que es 1, o sea, va a quedar R menos R coseno de teta al cuadrado. Y esto es mg por R, guión 2, 1 menos coseno de teta al cuadrado. Y esta es la energía elástica. Problema. Por lo tanto, tenemos ya todos los potenciales, ¿no? El potencial total tendrá que ser la suma de el potencial gravitatorio más el potencial elástico, lo que nos deja en que esto es mg por R seno teta más mg R medios 1 menos coseno de teta al cuadrado. Bueno, así como está, sería mejor simplificar un poco las cosas. A ver, vamos a factorizar acá por esto. Lo que va a quedar acá va a ser 2 coseno de teta más 1 menos seno de teta al cuadrado. Para desarrollamos esto, ¿cierto? Es 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Por lo tanto, el potencial será mgr medios. Acá este 2 coseno va a eliminar ese de ahí, por lo que va a quedar 1 más coseno cuadrado de teta. Bien. Y este es el potencial. Entonces tenemos un potencial que depende de teta. Ya, esto es claro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es graficarlo. Graficarlo, ya, no es tan terrible. Fijémonos que acá hay una constante y esto de acá es algo que uno podría, entre comillas, meter a algún programa, ¿cierto? Como matemática o qué sé yo. Pero no es difícil de ver que... Entonces, a ver, el gráfico del coseno, ¿cierto? Coseno de teta en teta, esto es algo como así, ¿cierto? Y entonces cuando uno eleva al cuadrado, lo que pasa es que primero estas regiones como que se empinan más, ya que cuando algo es muy chiquito y lo elevo al cuadrado se hace más chico, por lo tanto cae más rápido, y la parte de acá, digamos, va a levantarse, ya que como es negativa, va a quedar hacia el otro lado, así que ustedes lo pueden ver, el coseno cuadrado de teta tendrá que ser algo como muy parecido a eso, que sería como, bueno, algo así, pero esto tiene que tocar aquí. Bien, y estamos graficando hasta pi, ¿cierto? Hasta 2pi. Quizá quien esté un poco atento me podría objetar y decir como, oye, pero estamos trabajando en coordenadas esféricas. Teta en verdad pertenece a entre 0 y pi. ¿Puedo usar la identidad del seno cuadrado? Sí, pero no me entrega mucho, ya que seno me va a quedar 1 menos, me va a quedar 2 menos seno cuadrado, creo. Así que no, yo creo que es mejor usarlo ahí porque no si fuera 1 menos coseno cuadrado, estaría bien, pero es 1 más coseno cuadrado. Alguien me decía si usaba la identidad de dejarlo escrito como seno cuadrado.
Bueno, igual lo pueden trabajar esta expresión como quieran, todas van a ser equivalentes, me voy a quedar con esta. Pero yo le estaba hablando un poco que en un inicio estamos hablando de coordenadas esféricas donde uno tenía este intervalo, pero vamos a ignorar este asunto, vamos a decir, vamos a extender el problema un poco a decir que el ángulo se va a extender hasta 2pi. Y no hay problema, en verdad, porque eso significa que vamos a tratar ángulos como, por ejemplo, este de acá, ¿cierto? Y ese ángulo, digamos, no hay mucho problema. Si, en coordenadas esféricas uno habría tenido que pensar que sería una vuelta, como en phi, no, mucho atado. Vamos a permitir tener un rango más amplio. Ya. Entonces, ese es el coseno cuadrado. Nico, una duda. Sí, dime. Entonces, como que uno es libre, entre comillas, de escoger el sistema de referencia, son las coordenadas. Sí, siempre va a ser libre. Lo que pasa es porque hay algunos como determinados, porque hay muchos cálculos hechos. Por ejemplo, la velocidad está hecha, está calculada, tiene una forma dada en coordenadas esféricas, la aceleración, ¿sí? Y por eso uno trata de, como si identifica algo, trata de usar esas para llegar y usar las fórmulas. Pero si el ángulo está, por ejemplo, está escrito hacia otro lado, o el vector quizás apunta hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, como que algunas cosas podían cambiar, pero uno siempre puede usar lo que uno quiera. No sé si Ah, eso... ya. Sí, gracias. Lo que uno puede hacer siempre es como tratar de ver si las coordenadas representan cosas de los dibujos, entonces ponerse como en los casos extremos de los dibujos donde las coordenadas podrían fallar y ver si funcionan, como decir, a ver si este ángulo es como esto, qué es lo que dan mis fórmulas, ¿tiene sentido? ¿Me da la velocidad hacia donde yo espero? Hay que tratar soy lo que trato de hacer siempre, como que resuelvo algo y digo, ¿esto tiene sentido? ¿Es lo que debería pasar? ¿No debería ser cero esto? Bueno, pero ese es como el tema acá, pudimos extender fácilmente porque es como inmediato, como que sabe, a pesar de que la coordenada esférica está definida hasta pi, uno puede extender fácilmente lo que viene después. En este caso en particular. Ya. Entonces el potencial es ese y por lo tanto, ¿cómo escribir el potencial? Como va a ser el coseno, pero va a estar un poco más arriba porque esto es 1 más coseno. Entonces, hay que definir esto aquí. Algo así. Y digamos, acá, ¿qué es lo que hay? Esto será mg por r, ¿cierto? Esto de acá será mg por r medios. Y este es el potencial. Y acá uno podría seguir extendiendo, ¿cierto? Para ángulos mayores, pero aquí está 2pi. Y también uno podría extender qué es lo que pasa hacia atrás, ¿sí? Pero ese es el potencial. Aquí, potencial en función de teta. Ya. Tenemos esto. Esta es la energía potencial, esta es la primera parte del problema. La siguiente parte nos pedían, lo dejé acá, es encontrar los puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio. Entonces, ¿qué son los puntos de equilibrio? Son puntos donde si uno deja la partícula quieta ahí, la partícula no se mueve. Se queda quieta ahí para siempre. Pueden ser estables o inestables. ¿Sí? Eso depende de qué pasa cuando yo lo perturbo un poco. Pero con el potencial es súper fácil de analizar. Lo que uno busca son, en el fondo, punto de equilibrio, no hay fuerzas, es decir, no sé, punto de equilibrio, la suma de fuerzas es cero, de modo que, no hay que la aceleración es cero, no hay, por eso son equilibrio. Y recordemos que si hay fuerzas conservativas y si hay potenciales, la fuerza uno lo puede escribir con unas derivadas del potencial. Y acá entonces la condición de que la fuerza sea cero es equivalente a la condición de que estas derivadas de estos gradientes se anulen. Que las derivadas de U se anulen. Y si estamos en un problema de una dimensión, entonces en una dimensión, o más que en una dimensión, en una variable va a significar que U' es igual a cero, de la derivada de U tiene que ser cero.
Eso ustedes saben que corresponde a, por un lado pueden ser puntos de inflexión o también pueden ser mínimos y máximos del potencial. Por lo que del mismo dibujo que hicimos arriba, acá identificamos varios puntos. Entonces, primero tenemos el 0, tenemos este de aquí también, tenemos este de aquí, este de aquí y este de acá, pero este de acá en verdad son los mismos, porque esto vale 2pi. Entonces, en una esfera, o sea, perdón, en una esfera en el aro, eso significa que estamos analizando, tenemos 1, ponerle 2, 3, 4, ponerle 5 acá. Entonces, primero tenemos en teta 0, ¿cierto? Ahí está. Tenemos también en este punto de acá, que pensemos que es donde el coseno cuadrado se hace 0, ¿sí? Eso pasa en pi medios. Recordemos que de este gráfico, entonces, a ver, voy a poner aquí voy a poner algunos valores para tener la referencia. Entonces, tenemos 0, tenemos pi medios, tenemos pi, tenemos 3 pi medios, y al final tenemos 2pi. Por lo que esto acá tiene que ser pi medios, este de acá será 3 pi medios, o sea, será pi. Y ese de ahí tiene que ser 3 pi medios. Bueno, entonces ahí tenemos pi medios, o sea, sí, medios, será pi, 3 pi medios. No. Así que tenemos otro punto, el punto 2, este es el 1, acá tenemos el punto 2, llegamos al ángulo pi, está aquí, el punto 3, llegamos a 3 pi medios, ahí, 3 pi medios, y después llegamos finalmente a 2 pi. Perdón, este fue el que le puse punto 4. Y acá tenemos de nuevo el punto 5 que es igual al 1. Bien. Entonces ahí tenemos que visualizar dónde están esos puntos de equilibrio. Y para hacer su estabilidad uno lo que sabe es que son estables si la segunda derivada viene dada por la segunda derivada, ¿cierto? Entonces estabilidad viene dado por la segunda derivada. Acá. Y prima. Entonces, si es un mínimo, entonces estable si es un mínimo, entonces las partículas están estables en los mínimos del potencial, los mínimos locales del potencial. Eso significa que sea mínimo esto es mayor a 0, y es inestable si menor a 0. Si es igual a 0 es complicado hablar ahí, no, como que no es ni estable ni inestable, es como un bicho extraño. Bien, así que de acá es fácil ver que los puntos 2 y 4 son estables, ya que corresponden a mínimos del potencial. Es fácil ver los mínimos igual, como que uno puede pensar en una pelotita, como que estos son en verdad, como que esto es una especie de cerro, y hay bolas que se pueden como mover acá. Si uno deja una pelotita acá cerca de 2, claramente va a quedarse por ahí. Si uno deja uno en la punta del cerro acá, claramente se va a caer. Entonces, como que viendo un gráfico ya es muy fácil determinar. Si uno no lo puede ver, si no se puede ver el gráfico, hay que pasar a las ecuaciones, pero así como está escrito, es fácil ver eso. 1 y 3 inestables. Ya, ¿queda claro esto, no? Sí. Ya, genial. ¿Algo más que hablar sobre esto? La pregunta que viene no tiene que ver, la voy a abrir aquí. La otra, aquí está. Entonces, determinamos ya las primeras dos partes, ¿cierto? Nos queda ver si el anillo parte desde el reposo en θ0, ¿dónde se vuelve a detener?
y debemos calcular el trabajo mecánico que realiza el resorte entre la posición inicial y la posición en que el anillo vuelve a detenerse. Ya, entonces, ¿cómo sabemos cuándo algo se detiene? ¿Qué herramientas tenemos para analizar eso? Entonces, este análisis se puede hacer también con el gráfico, pero a ver, voy a pensar un poco qué es lo que uno hacía en caso de antiguo. Antes, ¿cierto? Uno lo que tenía era esta ecuación. Voy a ponerla en una dimensión. Teníamos x dos puntos, igual a alguna fuerza, y uno acá trataba de integrar esto y encontrar cuánto valía x en función del tiempo, y de eso uno encontraba cuánto valía también la velocidad en función del tiempo. Y aquí uno trata de hacer análisis como bien, la posición inicial es esta, dónde se detiene, y uno ahí tenía que podía analizar esto, o también, y era lo que muchas veces hacíamos, era decir, claro, la partícula se detiene cuando deja de moverse, es decir, cuando x puntos es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa después de detenerse? Puede seguir moviéndose, o por ejemplo, si ustedes tiran algo hacia arriba, entonces al principio se mueve muy rápido, llega a un punto y por un instante se detiene y después empieza a bajar. Entonces, detenerse no significa que se quede quieto para siempre, pero sí que llega a un punto en que su velocidad en total sea 0. Y esto corresponde, digamos, no solo a lo que decía antes de detenerse completamente, sino también a cambiar el movimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de que dije antes, una pelota sube, ¿cierto? Sube. Llega a este punto de acá, donde su altura, en verdad, es igual a 0, y donde antes subíamos, entonces antes z punto era mayor a 0, y después bajamos, así que z punto es menor a 0. Entonces, esta altura de acá, altura h máxima, es lo que uno llamaría una especie de punto de retorno, ya que una vez que la partícula llega a ese punto, se devuelve. Por supuesto que depende de cada problema, pero uno puede hacer esa identificación. Pasa lo mismo si uno tiene un resorte, quizás uno tiene una especie de resorte, entonces está bien estirado, parte por acá, se va moviendo hacia allá, después esto se comprime un montón, y la fuerza es suficiente, de modo que acá se detiene, entonces aquí punto 0, acá esto iba hacia abajo, esto va hacia la izquierda, y luego de esto se vuelve a mover hacia la derecha, o sea, donde punto mayor a 0. Y de hecho, después de este movimiento, llegaremos a alguna posición máxima donde el resorte no se puede estirar más, y x punto volverá a ser 0, y así sucesivamente. Entonces tenemos por un lado aquí un punto mínimo y tenemos también un punto máximo. De nuevo, eso también uno llama puntos de retorno. Y tienen que ver con cuáles son los límites de mi trayectoria, porque mi trayectoria es acotada. Entonces yo la puedo establecer siempre entre dos puntos. La gracia es que cuando uno estudia energía, uno tiene una forma muy fácil de determinar esto, ya que el potencial es lo que me entrega la información. No se puede hacer un poco el repaso, entonces, sabemos que uno tiene alguna especie de sistema así. O sea, aquí abajo lo voy a pintar así. Ya, entonces aquí esto es la energía potencial. Y pasa que si yo tengo un nivel de energía dado, entonces, por ejemplo, yo parto con este nivel de energía, yo tengo que trazar esta línea. Entonces, vamos a decir que eso es la energía. Yo sé que mi energía es, por un lado, es la energía cinética, se voy a poner un medio masa a velocidad al cuadrado, más la energía potencial. Esto de acá siempre es positivo. Eso es importante. Ya. Entonces, yo sé que la energía se conserva, así que esto es X. Esto es X. Así que mi partícula se puede mover aquí libremente, siempre que se cumpla la conservación de la energía. Entonces, yo sé que mi partícula puede estar acá, tiene esa energía, yo sé que el potencial vale esto, por lo tanto, esta diferencia de acá sería la energía cinética. Se voy a ponerle T. Y vemos que en este punto, la energía es igual al potencial,
y acá también, esa energía igual al potencial. Y ambas cosas nos están diciendo que la energía cinética es cero, es decir, que la velocidad se hace cero. Y hablamos recién que cuando la velocidad se hace cero, lo que pasa es que hay un cambio de movimiento. O sea, si yo originalmente me movía hacia allá, hacia la izquierda, llego a este punto, mi velocidad se hace cero, y después no me queda otra cosa que devolverme. Y luego llego a este punto de acá, en ese punto yo sé también que mi velocidad se hace cero, así que no tengo otra que devolverme también. Entonces mi movimiento siempre va a estar acotado entre estos dos puntos, donde la energía corta a este potencial. Esos son los llamamos puntos de retorno. Básicamente uno los encuentra escribiendo energía, ¿cierto? Eso. Y después uno impone B igual 0 y encuentra los puntos de retorno. Que son como que hablaba ya, tiene que ver con la amplitud máxima del movimiento. Por supuesto que uno tiene si uno tiene energía más alta, puede saltarse eso, ¿cierto? Si uno tenía este potencial así. Si uno tiene una energía por acá, no hay nada que me impida, quizás llega hasta acá y se devuelve, y sigue hasta el infinito ya, porque no hay nada que la detenga. Ya. Entonces, ¿cómo aplico esto al problema? En el problema nos Nico, dicen, sí, dime. ¿qué era la T? Ahí T significa energía cinética. Ah, ya. Gracias. Entonces, ¿cómo aplicamos esto al problema? Nos dicen lo siguiente, nos dicen que la partícula comienza su movimiento en el punto en θ 0 y nos preguntan cuándo se detiene. Y para ello vamos a suponer que está acá, es un equilibrio, así como que en teoría no debería por qué moverse, pero pensamos que hay una especie de desequilibrio cuántico, no sé qué, y esta partícula dice, ¿sabes qué? Me aburrí estar acá, me voy a mover hacia la derecha, con una velocidad muy pequeña, pero suficiente para sacarme del equilibrio. Y entonces esta partícula comienza a bajar, se empieza a mover, y la pregunta, en algún momento se tiene que detener. ¿Cuándo ocurre esta detención? Eh, Entonces lo que vamos a ver es que tenemos que analizar el potencial y la energía en verdad. Entonces vamos a ver cuál es la energía inicial. Entonces vamos a pensar que partícula parte en θ 0 y además en el reposo. Esto es una condición como súper común, donde eso significa que la velocidad es cero, o sea, la rapidez es cero. Y por lo tanto, la energía que la vamos a calcular es una función, ¿cierto? Que va a ser un medio de la masa, voy acá R, da punto cuadrado, más el potencial que calculamos antes. Pero esto, yo sé que es igual para todo tiempo, ¿cierto? Sabemos que en este caso las fuerzas son conservativas, así que se cumple esto, por lo tanto esto es igual a la energía inicial, y la energía inicial será igual a esto de acá, ya que la energía cinética, ¿cierto? Más un medio mr da punto cuadrado, esto es cero, ya que partimos del reposo. Entonces, recordemos energía inicial, esto era mgr medios 1 más coseno cuadrado de 0. Ahí estoy usando la fórmula del potencial que está escrita aquí. Y estoy evaluando en 0. Esto acá nos dice que la energía inicial tiene que ser mg por r. Ya, ahora veamos nuestro gráfico. Lo voy a copiar, pero lo escribí arriba. Ya voy a intentar copiarlo, ojalá sea rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. A ver. Copiar.
No sé cómo hacerlo. Lo voy a tener que dibujar de nuevo. Entonces, el potencial era algo así. Y teníamos que acá, esto es mg por r, ¿cierto? Esto acá es mg por r medios. Y tenemos que nuestra energía inicial es, de hecho, mg por r, así que esto de acá es la energía. Y uno puede trazar entonces esta línea. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos detenemos? Que recordemos equivale a encontrar los puntos de retorno. Cuando nos detenemos, eso implica teta puntos igual 0, en el fondo significa energía cinética, p cuadrado igual a 0. Y sabemos que del gráfico eso corresponde a 2 puntos. Tenemos el inicio, donde partimos del reposo, nos movemos hacia allá, hasta que llegamos a este punto donde volvemos a tocar como que rozamos ahí el potencial, pero sabemos que en ese punto, la energía es igual a la energía potencial. A diferencia, por ejemplo, de este punto de acá, donde ahí la energía tendrá que ser, es una suma de la energía cinética más la energía potencial. Y claro, esta es la energía cinética y esto de acá es la energía potencial. Así que, ahí como con dibujitos, voy a ponerle U. Así que el siguiente punto donde se detiene, solamente viendo este gráfico, tiene que ser en θ igual a pi. Entonces, uno llega desde un punto inestable hasta otro inestable. Lo que está pasando, en el fondo, es que está esta partícula acá, tiene su resorte ahí amarradito, esto se empieza a mover, a medida que se mueve, este resorte se estira, por lo tanto empieza a ejercer una fuerza hacia arriba, y hasta que llega a este punto de acá, donde las fuerzas no son cero, todavía hay fuerzas, pero la velocidad es cero, y como no hay y para las fuerzas hacia los lados, entonces fuerza es igual a cero en ese eje, la única fuerza que existe es vertical, ¿cierto? Que va a ser una mezcla entre la fuerza del elástico más la fuerza de gravedad. Por lo tanto, llegamos a ese punto, esto baja allá y se queda quieto hasta que sea perturbado nuevamente. ¿Cuánto demora este proceso? Me tinca, creo que lo vieron en clase, este tipo de cosas tienen un tiempo infinito. Traté de hacer el cálculo, lo quería incluir, pero está feo, está bien feo. Así que eso. Entonces, del gráfico, y solamente viendo el gráfico, pudimos determinar cuál era la posición en la que se detiene la partícula. Si no, uno tendría que haber uno podría haber planteado una ecuación. ¿Carlos? Sí, tengo una consulta. Esto se podía como explicar simplemente con eso último que dijiste, como de que sabemos de que cuando el anillo, la masa esté abajo, no van a haber como fuerzas horizontales, o eso solo nos dice como que no hay aceleración, pero igual puede haber velocidad. Eso mismo. Eso nos dice solamente que es un punto de equilibrio. La gracia es que no tiene velocidad. Que justo llega ahí sin velocidad. Porque imagínate que hubiese tenido un poco de velocidad, entonces tú se hubiera seguido moviendo hacia la izquierda, por ejemplo, y ahí hubiese el movimiento evolucionado nuevamente. Esto solamente porque la velocidad en ese punto es cero y uno lo puede ver del gráfico, por eso, como que la velocidad no siempre es cero. Imagínate que hubieses tenido una energía mayor. Si piensas que hubieses tenido una energía más grande, entonces tú pasas por acá y todavía te queda velocidad, así que no te detienes, y sigues allá y das vueltas infinitamente. Así como que, bueno, aparecís por acá, en verdad. Sí, no sé si eso lo deja más claro. Sí, a lo que voy es que, o sea, el decir que no hay fuerzas horizontales en ese punto, entonces solo nos dice que no hay aceleración, ¿cierto? Pero puede haber velocidad igual. Podría haber velocidad, sí, pero para esta energía uno encuentra por este proceso que no hay. Entonces, eso es. Claro. Pero sí, en ese punto, que la fuerza sea cero no significa que tú te detengas. Significa que es un punto de equilibrio nomás. Ok, gracias. Uno no lo puede, si no quiere encontrar así, uno tendría que plantear la ecuación y eso será la energía inicial
igual a el potencial en algún teta final, ¿cierto? Y uno plantea esto era mg por r igual a mg r medios, 1 más coseno cuadrado de teta, el final. Y esta es la ecuación que habría que resolver. Básicamente uno entonces va a pedir que esto de acá tiene que ser igual a 2, lo que se cumple si el teta final es igual a 0 o si es igual a pi, pero 0 lo descartamos ya que esa es la posición inicial. Así que por eso determinamos que el ángulo final es pi. Pero eso lo hicimos ahí con la ecuación, fue fácil de ver, este problema era fácil de ver, pero ahí están las dos herramientas. Pictóricamente es lo que más me gusta, pero uno también puede plantear esta ecuación, igualar la energía con el potencial. Finalmente nos hace la pregunta Nico, una de... duda. Sí, dime. Se quiere llegar a 2 porque fue lo que sacamos para que se detenga, ¿cierto? ¿Por qué puse este 2 de acá? Ujú, sí. No, ese 2 fue porque estoy haciendo la igualdad, que me estoy saltando nomás. Como despejar, Ah, ya. sí. Ya. Sí. Esta ecuación de acá es simplemente la ecuación de los puntos de retorno. De hecho, acá yo podría poner los puntos de retorno en vez de final. Es la misma ecuación. Que en el fondo me dice como en qué punto yo me devuelvo a detener. ¿Sí? Siguiendo este análisis, los puntos de retorno me dicen cuáles son los puntos en los que la partícula está quieta. Aunque sea por un instante. Y lo último que preguntan es cuál es el trabajo que hace el resorte. ¿Y eso cómo no lo determina? Bueno, recordemos que el trabajo es la integral, ¿cierto?, de A hasta B de la fuerza producto el desplazamiento. Si la fuerza es conservativa, entonces esto viene de un gradiente, un menos gradiente de hecho, y esto de acá, ustedes pueden pensar, esto es una forma de ver, el gradiente lo pueden pensar como de U a dr vector, cosas, ¿no? Así que esto de acá pueden pensarlo como du, de A hasta B, y esto será el potencial en A, menos el potencial en B. Así que, ¿cuál es el trabajo que hace la fuerza elástica? Bueno, habrá que escribir la expresión para la fuerza elástica en A, en θ igual 0, en el fondo, menos la energía elástica en θ igual pi. Ahora, en honor al tiempo, quiero hacer el otro problema, así que lo dejaré hasta acá. Es cosa de poner datos nomás, ¿sí? Como que la fuerza, ¿dónde está la fuerza elástica? Ya lo escribimos. Aquí está la fuerza elástica. Si la evalúan en 0, la evalúan en pi, parece que da 0. Parece que da 0, pero es... ¿O no da 0? Ah, no da 0. Ya, eso con el primer problema. Entonces lo voy a dejar hasta ahí. El resultado uno lo obtiene reemplazando nomás. Voy a ver el siguiente. Entonces, creo que el cuarto problema no lo voy a descansar a hacer. O sea, ahora tenemos, ya este es un problema que lo redacté en muchas partes, pero básicamente tenemos este cono, ¿sí? Bien fome, hay gravedad, y el cono y la partícula, hay una partícula que se mueve adentro del cono y es libre de moverse dentro de él. Lo que nos piden primero es escribir la energía del sistema en coordenadas esféricas. Después hay que mostrar que r cuadrado por phi punto no depende del tiempo. Escribir la energía en función de r. Y eso es lo primero que voy a hacer. Así que después voy a leer el resto de la parte. Entonces, ¿qué tenemos? Un cono. Tiene aquí un ángulo θ fijo. Voy a ponerle θ 0 para recordar que está fijo. Y tenemos una masa m, hay gravedad.
y nos piden encontrar la energía. Así que uno sabe que acá en esta masa actúan solamente, por un lado, la normal ahí, y además actúa la gravedad, y no hay nada más, no hay nada más. Si uno adopta coordenadas esféricas acá, nos fijamos que está teta 0, o sea, teta está fijo, por lo tanto podremos escribir la velocidad de esta partícula como r punto, r tongo, más, esto es r phi punto por seno de teta 0, si no me equivoco. Y ese es el valor. Estoy usando las fórmulas de las coordenadas esféricas. Y no, teta punto es, o sea, teta punto es igual a 0, ya que teta es igual a un valor fijo. Por lo tanto, teta punto igual a 0. Ya, tenemos eso. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos la gravedad. Entonces, como esto es un problema que vamos a trabajar con energía, sabemos que la normal no, en este caso también es perpendicular al movimiento, no hace trabajo, así que la energía gravitatoria, que va a ser la única energía de este problema, tendrá que ser mg por z. Si tenemos ahí el origen, z igual 0. Tendremos que, esto es una relación de coordenadas esféricas, z siempre es r coseno de teta, igual que lo que pasó en el problema anterior. Así que la energía de este problema, ¿qué será? Bueno, voy a escribir la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad dije que era r punto r tongo más r y punto seno de teta 0, phi tongo. Así que la velocidad al cuadrado será r punto al cuadrado más r cuadrado y punto cuadrado seno cuadrado de teta 0. Y tendremos que la energía es 1/2 de m r punto cuadrado más 1/2 de m r cuadrado y punto cuadrado seno cuadrado de teta 0 más mg por r coseno de teta 0. Ya. Entonces esta es la primera parte del problema. La siguiente era que nos pedían demostrar que esta cantidad r cuadrado por phi punto es igual a 0. Esto no lo podemos demostrar con la fórmula anterior. Esto tiene que ver con otra cosa. Si fijan, acá hay un phi punto, hay un r. Esto tira que tiene que ver con el momento angular. Y quizás reconocen que en el problema anterior, en este problema que estamos analizando, las fuerzas que hay son la normal, que tiene una dirección en teta tongo, y tenemos también la fuerza de gravedad, que apunta bueno, una combinación, ¿cierto?, entre teta tongo y r tongo. ¿Cierto? Esto acá tiene que ser z tongo, pero se fijan que si uno escribe el cono, por ejemplo, si uno dibuja el conito, está la masa aquí, ahí está r, ahí está teta, y ahí está z. Entonces, se fijan, o sea, z tongo, k tongo, perdón. Bueno, k tongo, k tongo, k tongo. Entonces, fijan ahí que k se puede descomponer en r y en teta, pero phi no aparece acá, phi está, ¿cierto?, apuntando hacia allá. Por lo tanto, las fuerzas en phi, voy a ponerle, son iguales a 0, lo que significa que la aceleración en phi, eso de allá implica que la aceleración en phi es igual a 0. Y hay una expresión bien compacta para la aceleración en coordenadas esféricas, en la que nos dice que la componente phi es igual a 1 sobre r seno de teta, hablaría del tiempo de r cuadrado y punto
seno de teta. Eso de ahí es. Y en este caso, que a phi sea igual a 0, significa entonces que la derivada en el tiempo de r cuadrado, phi punto cuadrado, seno de teta 0, igual a 0. Esto acá es constante, así que obtenemos que dt a r cuadrado phi punto es igual a 0. Y vamos a ponerle un nombre a esto. Voy a poner r cuadrado phi punto, le voy a poner L. ¿Sí? Por ahora no. Esto es como L viene como de momento angular, ¿sí? O pensar esto una especie de momento angular por unidad de masa, pero pongámosle L. Es algo que hay ahí y es una constante. Y es constante. Ya, esto significa que entonces phi punto y phi punto cuadrado tendrá que ser L sobre L cuadrado sobre R a la cuarta. Por lo tanto, nuestra expresión para la energía, que está acá, la podremos escribir de otra forma. La expresión para la energía será 1/2 de m por r punto cuadrado, más aquí aparecía 1/2 de m por r cuadrado, phi punto cuadrado, seno cuadrado de teta, más el potencial, menos que r seno de teta. Pero esto ahora lo podemos escribir como será m L cuadrado teta 0 dividido en R cuadrado más mg R coseno del teta 0. Y ahora lo que tenemos es la energía, pero solamente dependiente de los parámetros R punto y R. ¿Sí? Ya. Esto acá es muy bueno. Y ahora voy a hacer el siguiente análisis. Entonces, hicimos la energía, mostramos que esto no dependía del tiempo, pero eso debido a que no habían fuerzas en phi, y pudimos escribir la energía como una función solo del radio y de la velocidad y r punto. Entonces, el siguiente, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a imaginar un universo alterno donde hay un particuloide o partícula de lo mismo que se mueve en una sola dimensión, x, y la energía es la misma que calculamos antes, pero vamos a, en vez de escribir r, vamos a escribir x. Y vamos a escribir el potencial y dibujar cómo se ve. Entonces la siguiente parte del problema nos dice, ya, hay otra partícula, pero tenemos que hacer el siguiente cambio. Voy a escribir en otro color. Entonces, en vez de tener una coordenada r, vamos a pasar a tener x. Entonces estamos escribiendo la energía de esta partícula alterna, tiene la siguiente forma. Sí, esta partícula alterna no tiene idea de lo que es nada de... No sabe qué es ese seno de teta. Para esa partícula es una constante nomás que aparece en su potencial. Así que, de hecho, de aquí podemos escribir el potencial, en función de x, como... Ya, L cuadrado. 1 sobre x cuadrado más x. Y este de aquí será el potencial de la partícula. ¿Y cuál es el dibujo de esto? ¿Cómo se dibuja este potencial? Bueno, entonces vamos a hacer este dibujito aquí. Vamos a escribir aquí esto de ahí. Eso más o menos es 1 sobre x cuadrado. Vamos a dibujar por ahí x con alguna pendiente. Tenemos esto es como alguna constante por x, ¿cierto? Y por lo tanto la suma de ambos tendrá que ser algo como eso. Así que el potencial, de hecho... Nico, Sí, disculpa, ¿por qué el potencial era ese? Que me perdí. esto de acá, llegamos a esto, ¿sí?
Sí, sí, eso está bien. ¿Ya? Y después lo que hice fue, pensé en una partícula alterna donde ya no hay coordenada R, sino que hay coordenada X. Y esto de acá quedó así, ¿sí? Ya, ya. Y bueno, y quizá acá me adelanté Sí, un poco, pero pero dime, esto de acá sería la energía cinética, ¿cierto? Y lo otro tiene que ser el potencial. ya, ya. Es que lo que me confunde un poco que al principio ese ml cuadrada por seno cuadrado también era como de la cinética, bueno. Sí, por un inicio sí, pero acá la idea es que estoy pensando en un problema análogo, en el que esta partícula no tiene idea qué es SL, no sabe qué es, pero tiene esta energía, ¿cachai? Ya, ya, ya. Pero Ya, acá o sea, L como no sabemos que qué contamos la significa. parte de la izquierda como cinética. Sí, Ya, ya. Ya, por bacán. eso le cambié la Gracias. letra. No, no es el mismo problema, es un problema análogo donde ahora aparecen muchas constantes de origen desconocido, pero lo importante es la dependencia en X. Ya voy a hablar un poco de cómo se interpreta eso. Entonces acá tenemos el potencial y lo que va a ser tiene que ser algo así y de hecho es simétrico, para otro lado es así también. Y tenemos aquí esta región, está restringida. Eh, ya, bueno, entonces este es el potencial de eh, para la energía. Entonces, la siguiente pregunta nos dice que a partir del dibujo explique por qué las trayectorias posibles son acotadas y para una energía dada encontremos la relación que nos dan como las cotas de esta energía. Lo siguiente será encontrar el punto de equilibrio, determinar su estabilidad y después vamos a traducir un poco los resultados. Entonces, tenemos esta partícula X que tiene ese potencial de allá. Ese L cuadrado venía de la parte cinética antes, pero acá hicimos una analogía y no sabemos qué es L. Lo escribimos como una constante nomás. De hecho, quizás podríamos acá escribirle sub L, si uno quiere. Y, y nada, pues llegamos a un potencial de este estilo. Si vemos esto, la cola de acá, eso para allá va a llegar hasta infinito y esto para allá también va camino al infinito. Por lo tanto, si yo pongo una energía fija, una energía E ahí, hago los cortes, y no importa qué corte haga, yo siempre voy a poder encontrar puntos de retorno. O sea, si mi partícula parte su movimiento acá, siempre va a estar acotada entre este punto y este, y también si la partícula comienza su movimiento acá, va a estar acotada entre este punto y este de acá. No importa la energía, yo puedo probar una energía un poco menor quizás, se voy acá, tengo ese punto y llego a este punto. No puedo salir de esa trayectoria. Y vemos que hay una energía mínima que corresponde a esto de acá, y tiene que ver con un punto estable. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿cómo encontramos estos puntos de retorno para una energía dada? Bueno, ya lo habíamos hablado, entonces decimos, tenemos una energía E dada, y esto ponemos la energía cinética igual a cero, ponemos X punto igual a cero, y después tendrá que, acá tendremos esta ecuación de acá. Y si lo traducimos antes, esto será medio, aquí, esto va a ser feo, así que voy a poner acá una constante A sobre X cuadrado, una constante B sobre X. Y habrá que despejar esa ecuación, que es una ecuación cúbica, pero vamos a dejarla escrita, ¿sí? Donde A y B son los valores que aparecían antes. Perdón, ¿dónde está A? Ahí de acá uno puede identificar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, esto aquí va a ser A, y esto acá será B. Ya. Entonces estudiamos el movimiento que has acotado y todo eso lo analizamos a partir del potencial. Encontramos un punto de estabilidad. Eh, el problema había puesto como encontrar cuál era la estabilidad, si era estable o no, pero eso se puede determinar, ¿cierto?, sacando la primera derivada del potencial. Y además hay una fórmula que nos entrega cuánto vale la frecuencia en torno a ese punto. Eh, ya, pero para seguir con el problema,
viendo el tiempo, voy a hablar un poco de cómo traducir esto de vuelta. Entonces, tenemos esto acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esto acá no, el problema original era, ¿cierto? No sé, hay que volver a R. El problema original era un problema de 2 dimensiones. Tenemos 2 dimensiones. Y tenemos la energía que al final dependía solo de R. Pero uno podía separarlo acá en una función. Y esto es lo que le vamos a llamar potencial efectivo. Uno puede hacer esta separación al final. Ya que se fijan acá, aparece esto acá que no es la energía cinética, pero se parece mucho, junto con esto acá que parece un potencial. Entonces, se suele hacer esta separación en la que aparece la energía como este término cinético más la energía potencial, pero la energía potencial tiene este potencial efectivo tiene un truco, ya que aquí aparecía esta cantidad L cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo era? M cuadrado. A ver, déjame verla. ¿Sí? No, L cuadrado. ¿Sí? 2 L cuadrado más mg. Acá hay un truco, ya que este potencial no es el mismo, no es como un potencial en verdad, ya que no todas las partículas lo expresan igual. Acá hay una dependencia en L, y L tiene escondido, que era R cuadrado, phi punto, y por lo tanto esto tiene que ver con las condiciones iniciales, ya que como esto de acá es igual a 0, eso implica que L, R cuadrado, phi punto cuadrado, es igual a R0 cuadrado, ¿sí? Es decir, L tiene que ver con las condiciones iniciales de nuestro problema. De todas formas, si yo escribo esto de esta manera y doy la condición inicial de que tengo cierta velocidad angular, entonces yo puedo determinar cuáles son los radios posibles. ¿Sí? Entonces, el problema anterior básicamente nos dice que este movimiento en el cono, los resultados anteriores, dice que primero, siempre para cualquier energía vamos a tener 2 puntos entre los que nos vamos a mover. En el cono significa que existen 2 radios, un radio mínimo y también un radio máximo, por ahí, donde el movimiento es posible. Entonces, es en esa sección de ahí, si uno podría escribir esa sección, donde el movimiento puede llevarse a cabo. Entonces aquí la partícula puede moverse así, no sé, pasar allá. Bueno, en fin, puede moverse a lo largo de eso, pero nunca va a pasar arriba, nunca se va a pasar hacia arriba, no va a existir un momento que va para allá. Siempre existe ese radio máximo al que uno puede llegar. Ahora uno tiene que calcularlo y obviamente dependen de las condiciones iniciales, dependen de condiciones iniciales. O sea, si yo le doy más velocidad a un inicio, entonces puede tener un movimiento más amplio o puede tener un movimiento menos amplio. ¿Sí, Carlos? El radio mínimo necesariamente tiene que ser como el punto más bajo o igual puede estar un poco más arriba, así como que nunca va a bajar de cierta parte. ¿Aquí cómo que te refieres? De que, o sea, yo me imagino como que el movimiento siempre va a terminar abajo en la punta del cono por la gravedad, pero puede darse el caso que el radio mínimo esté sobre eso, ¿o no? Bueno, eso es el caso. El resultado de acá nos dice que no llegas al punto cero. Como que este potencial de acá, que es esta parte de aquí, que uno llamaría esta fuerza como potencial centrífugo, en verdad. Esto es lo que uno llama potencial centrífugo. Esto de ahí es lo que nos da como esta divergencia hacia arriba que nos restringe los movimientos hacia x0. Entonces acá, esta partícula nunca puede llegar acá,
porque el potencial ahí es infinito. Entonces siempre no tienes la energía suficiente para llegar al centro. Pasa lo mismo en esto. El hecho de que tú estés Claro, girando, tú no, como la energía, imagínate, ya piensa acá, el momento angular como se conserva, eso significa que si tú estás más abajo, vas a ir más rápido, ¿no? claro, menos espacio por recorrer, supongo, claro. Sí, entonces si Menos tú como vas, perímetro. claro, entonces tú no puedes llegar tan abajo porque tú no te puedes mover tan rápido. Y eso obliga como a la partícula a subir, Sí, eso obliga a la o partícula se va a mantener en eso. que se va a mantener sí, hasta un radio mínimo. Y después de eso como que sube, no puede bajar más porque la energía, su mismo movimiento le impide bajar. Y esto es lo que pasa un poco por ejemplo, la estación espacial, donde hay como gravedad cero, pero en verdad no es gravedad cero, sino que o sea, como que la cuestión está en caída libre, pero nunca llega a la Tierra porque siempre tiene un poco de velocidad que la empuja, entonces siempre está como pasándose de largo. Es como el mismo asunto acá. Entonces como que Vale. la partícula acá va hacia el centro, pero tiene mucha velocidad como angular, entonces sigue de largo y nunca puede llegar al centro, siempre está dando vueltas y siempre llega a un radio mínimo, nunca va a bajar más. Muchas gracias. Y eso es interesante, entonces uno puede analizar estas cosas y dar estos resultados a partir de entonces tener que esta velocidad angular que yo le puse, que en verdad es r cuadrado por phi punto al cuadrado, por phi punto nomás, creo que esto no me sobra un cuadrado ahí. Esa cantidad siempre es la misma, por lo tanto no puedo hacer R0 porque me haría que el momento angular se hace cero. Siempre voy a tener un radio mayor. Nunca voy a llegar al centro. Siempre que tenga un momento angular. Entonces dependen de la condición inicial. O sea, van a depender tanto de phi punto inicial como de R punto inicial. Y también van a depender del radio inicial. Del ángulo inicial no van a depender, pero es porque el problema no depende del ángulo. Ya, entonces, lo último es que, como para dejarlo más claro este mismo tema, uno podría hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si este cono tiene una altura dada? Si esta altura vale h. Y la vamos a lanzar desde este radio, que es h medios. Entonces, esa va a ser nuestra posición inicial. Entonces, inicialmente vamos a estar a esa altura, que la podemos traducir a un radio, ¿cierto? Entonces tenemos h medios, que es la altura inicial, que va a tener que ser igual a un radio inicial por seno de teta. R0 va a ser h sobre 2 seno de teta. Y además la vamos a lanzar con velocidad perpendicular. Entonces vamos a poner que la partícula tiene una velocidad inicial igual a B0 en fitongo. Y por lo tanto, si yo escribo esto como en términos de las cantidades que aparecen acá, entonces punto seno de teta y longo 0. Por lo que, bueno, ahí podemos despejar cuánto vale eso ahí. Una pregunta entonces es, ¿cuál es la velocidad mínima tal que esta partícula se escape del cono? Entonces, como les dije antes, dado que esto parte acá, dado que esto parte en esta posición, parte con una velocidad, ya analizamos que el movimiento siempre va a ser acotado, voy a estar entre dos radios fijos. Entonces puede ser que quizás el radio máximo está más arriba que el cono, por lo tanto, quizás mi movimiento puede ser suficiente como para salir disparado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad mínima tal que yo pueda escapar del cono? La respuesta es más sencilla que hacer todo este análisis, ya que solamente planteamos con energía el problema. Entonces, aún antes,
nosotros tenemos una energía inicial, ¿cierto? Que va a ser un poco la energía cinética, decirlo así de hecho, más la energía potencial, que le escribimos mg por z, de hecho, vamos a escribirlo al tiro. Esto, si yo pongo acá los datos iniciales, esto me va a quedar 0 acá, perdón, me va a quedar m b sub 0 al cuadrado medios más mg por h. Y yo lo que quiero es llegar a h en el fondo, llegar a esta altura h, pero justo con velocidad. Entonces, cuando yo llegue a la altura h, cuando z sea igual a h, mi velocidad justo llega a ser 0. Entonces, esa sería como la condición. Entonces, aquí ya sabemos que eso es posible, ya que uno tiene 2 radios en los que puede estar. Y si uno plantea esto, entonces la energía final, en ese caso tendría que ser mg. Perdón, acá la energía inicial está h medio. Perdón, en el dibujo acá partíamos en h medio. Entonces la energía final va a ser mg por h, y con la energía inicial es igual a la energía final. Uno puede ahí encontrar que uno puede acá despejar cuánto va a valer V0. Entonces, la velocidad mínima, con el mínimo, tendrá que ser mg por h por 2 dividido en m. O sea, 2g por h. Entonces esta parte del problema era mucho más fácil que lo anterior, pero la otra nos da un poco más de análisis cualitativo de cómo era el movimiento. Bien. Quizás lo otro, como que si hubieran puesto como todas estas expresiones, hubieran llegado a lo mismo, pero habría que haber rellenado como muchos pasos intermedios. Pero uno también podría haber hecho el análisis así de fácil. Para este problema es como quiera preguntar cuál es la velocidad mínima para que se moviera. ¿No debería ir un 2 abajo? ¿A dónde? Ya, sí. Creo que sí. Creo que queda así nomás. Sí, queda así. Sí, gracias. Y bueno, y eso con este problema no hice todas las partes que tenía pensadas, quería hablar un poquito más, pero el resultado importante de esto era que un problema de 2 dimensiones uno lo puede estudiar como un problema unidimensional si es que uno tiene conservación de momento angular, o si esta cantidad, si cuando no hay fuerzas en general puede uno hacer esto, donde uno puede hacer análisis cualitativo del problema, es decir, determinar, por ejemplo, que existen esto de acá, un radio mínimo y un radio máximo al que te vas a poder mover. Y después uno podría incluso determinar el movimiento a partir de esto, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, escribir ¿cierto? Energía igual 1/2 de m r punto cuadrado más potencial efectivo, y de acá uno despeja r punto cuadrado, que va a ser igual a 2m por e menos u efectivo, y tratar de integrar esta ecuación de acá. Eso es una forma de resolver ese problema. Entonces, acá no lo hicimos porque obviamente es algo más o menos complicado, pero uno puede hacer estas integraciones y, por ejemplo, si ustedes dicen un problema donde uno puede hacer esto es en gravedad, cuando uno tiene la fuerza gravitacional, como una fuerza solamente radial, no hay fuerzas en el ángulo, entre comillas, por lo tanto uno puede hacer este truco y escribir un potencial efectivo, donde va a aparecer esto mismo y acá va a aparecer la fuerza de gravedad.
y uno puede determinar entonces que hay órbitas circulares, hay órbitas elípticas, hay parábolas, qué sé yo, y uno también puede integrar esa cuestión, encontrar la fórmula de la trayectoria con esta integral de acá. Pero es un poco complicado. Creo que no van a ver mucho de eso. Entonces, integré este problema acá por si algo parecido les pueden preguntar, pero esto era parte de la materia antes y creo que ahora no aparece explícitamente. Bien, el último problema que tenía no lo alcancé a hacer. Podría hacerle una pauta igual del último y eso.